Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. El campamento estaba envuelto en un manto de tranquilidad. Las sombras de los árboles se alargaban con el brillo tenue de la hoguera, que chisporroteaba débilmente mientras el grupo tomaba un descanso antes del enfrentamiento definitivo. Gonzo, sentado junto al fuego, observaba con mirada seria. Alexis, aún en pie, se cruzó de brazos con aire pensativo. Su capa ondeaba ligeramente con el viento frío de la noche. Yo me encargaré de la guardia nocturna, dijo Gonzo con voz grave, pero tranquila. Alexis lo miró, sus ojos reflejaban el cansancio de tantas batallas. Alexis, ya es hora de que tú también descanses, continuó Gonzo, firme. Alexis suspiró, echando un vistazo hacia donde Tía y Sayen descansaban cerca del borde del campamento. ¿Qué hay de Tía y Sayen?, preguntó con tono preocupado, aunque su voz delataba agotamiento. Gonzo levantó la vista hacia Alexis, observándolo fijamente antes de responder. Están dormidos, parece que estaban bastante exhaustos, afirmó, mientras su mirada regresaba al fuego. El silencio se instaló por un momento. Alexis dio un paso hacia el fuego, sus pensamientos claramente pesaban en su mente. Finalmente, miró hacia Gonzo, con una expresión más suave. Gonzo. El guerrero levantó la vista, sorprendido por el tono de su líder. Estoy agradecido contigo por haber llegado tan lejos conmigo, dijo Alexis, su voz era sincera, cargada de respeto y gratitud. Gonzo, aunque generalmente reservado, esbozó una leve sonrisa mientras asentía. Las llamas del fuego reflejaban las marcas del cansancio y la determinación en sus rostros, pero también la camaradería que habían forjado a lo largo de su viaje. La noche avanzaba lentamente, mientras el grupo se preparaba, mental y físicamente, para la batalla que definiría su destino. La noche seguía su curso, iluminada por la débil luz de la luna que atravesaba las ramas desnudas de los árboles. Alexis estaba de pie en lo alto de una pequeña roca, mirando el horizonte con una expresión seria y perdida en sus pensamientos. Gonzo, sentado más abajo, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué es esto?, preguntó Gonzo con voz grave, rompiendo el silencio. ¿No estás actuando como tú mismo de repente? Alexis no respondió de inmediato. Sus manos estaban apretadas en puños, como si estuviera procesando algo que no podía expresar en palabras. Finalmente, se giró un poco, pero sin mirar directamente a Gonzo. Te preocupa no lograrlo, dijo Gonzo, su tono era directo pero sin rastro de burla. Alexis soltó un suspiro. Eso no es cierto, respondió, su voz era firme, aunque había un atisbo de duda. Pero necesitas estar preparado, ¿verdad? Gonzo frunció el ceño, claramente no satisfecho con la respuesta. Tienes derecho a vivir tu propia vida, Alexis, dijo, su voz cargada de sinceridad. Alexis se giró completamente ahora, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Crees que no estoy preparado para eso?, replicó, su tono tenía un dejo de desafío, pero también algo de vulnerabilidad. Gonzo se quedó en silencio por un momento, antes de soltar una carcajada que resonó en el bosque. Por supuesto que no, respondió con una sonrisa amplia, pero hay otros que podrían ser diferentes. Alexis bajó la mirada por un momento, reflexionando sobre las palabras de Gonzo. Luego, volvió a alzar la cabeza, su expresión recuperando algo de la confianza habitual. Gonzo, murmuró, casi como un pensamiento en voz alta. Gonzo se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho mientras seguía sonriendo. Cuando llegue el momento, te mostraré que puedo protegerte con mis músculos, dijo, su tono cargado de determinación y un poco de humor. Alexis soltó una pequeña risa, más ligera ahora. Miró hacia la luna una vez más, sintiendo que el peso de sus pensamientos era un poco más llevadero. La camaradería de Gonzo era una constante que lo mantenía firme, incluso en sus momentos de duda. El bosque se llenó de una tensión electrizante. Gonzo avanzó un paso adelante, su mirada decidida y llena de fuerza, mientras su aura comenzaba a brillar con una intensidad cegadora. Su voz profunda resonó como un trueno en el aire quieto. Si ese momento llega alguna vez, perdonen mi egoísmo y ríanse de ello. Declaró con firmeza, sus palabras cargadas de un significado que iba más allá de lo evidente. Alexis, que estaba un poco más atrás, lo miró sorprendido. Gonzo, gritó con urgencia, al ver el peligro al que se exponía. Con un movimiento poderoso, Gonzo levantó su brazo derecho, y una barrera luminosa se expandió a su alrededor como una ola de energía palpable. Aura Shield, rugió, su voz llena de determinación mientras la barrera cubría no solo su posición, sino también la de Tía, que permanecía concentrada detrás de él. El sonido de la energía formándose era ensordecedor, como un rugido que hacía eco en el bosque. Tía levantó la mirada brevemente, su expresión mostrando tanto confianza como urgencia. Gonzo estaba protegiéndola con todo lo que tenía, pero el tiempo era crucial. Gonzo giró la cabeza hacia Alexis sin bajar su guardia. Oye, chico, has encontrado a la presa, exclamó con una mezcla de autoridad y camaradería, mientras mantenía la barrera firme. Alexis asintió, sus ojos llenos de resolución. De acuerdo, déjamelo a mí, respondió, su voz firme y llena de confianza.
Sus movimientos eran rápidos mientras se preparaba para tomar acción. El brillo de la barrera de Gonzo iluminaba el área, un símbolo claro de su inquebrantable voluntad de proteger a sus compañeros, mientras el grupo se acercaba cada vez más al clímax de su enfrentamiento. El aire se llenó de un ambiente de batalla que parecía inevitable, pero también de una confianza que solo podía surgir de una amistad forjada en innumerables combates. El caos se desató en el campo de batalla. Decenas de criaturas monstruosas con fauces abiertas y ojos hambrientos emergían de todas direcciones, rodeando al grupo con su ferocidad descontrolada. El rugido de las bestias llenaba el aire, y la tensión era palpable. Ed, espada en mano, se preparaba para abrirse paso, pero Alexis apareció de repente a su lado, su mirada decidida y su voz cargada de autoridad. «Hazte a un lado, Ed, yo me encargaré de esto», exclamó, empuñando su arma con fuerza, mientras una energía ardiente comenzaba a rodearlo. Ed lo miró con frustración, pero comprendía la gravedad de la situación. Aún así, su voz resonó con determinación. «Todavía no», respondió con firmeza, «hay demasiados de ellos». Alexis avanzó, cortando con precisión a una de las bestias que se abalanzaba sobre ellos. «Están en mi camino, no tuve tiempo de rastrearlos mientras me enfrentaba a esto», dijo, sus palabras rápidas y llenas de adrenalina. Gonzo, no muy lejos, levantó su brazo, preparando otra técnica defensiva. Su voz retumbó por encima del ruido de la batalla. «Entendido», rugió en respuesta, mientras se preparaba para cubrir al grupo si era necesario. Alexis, rodeado por las criaturas, se detuvo un instante, su energía acumulándose en torno a él como un aura cegadora. Sus ojos brillaron con intensidad mientras se preparaba para desatar su próximo movimiento. «Los aniquilaré, técnica secreta», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz resonando como un trueno en el caos de la batalla. El campo de batalla estaba al borde de la explosión. Las criaturas seguían avanzando, pero la confianza y la determinación del grupo permanecían inquebrantables. La lucha estaba lejos de terminar, pero sus corazones ardían con una sola certeza: no cederían ni un paso ante el enemigo. Un resplandor cegador iluminó el campo de batalla, desterrando la oscuridad y opacando los rugidos de las criaturas. Alexis, rodeado por un aura de energía que parecía emanar directamente de la luna misma, alzó su espada hacia el cielo con un gesto majestuoso. «Full Moon Scraper, Full Moon Light Sword», gritó con una fuerza descomunal, su voz resonando como un trueno que partía el cielo. La hoja de su espada se envolvió en un fulgor plateado, reflejando símbolos lunares que danzaban con un ritmo etéreo. El ataque no solo irradiaba poder, sino también una pureza abrumadora que parecía purgar todo lo que tocaba. Con un movimiento veloz y preciso, Alexis desató el golpe. Un círculo masivo, radiante y cargado de energía, se expandió a partir de la espada, surcando el aire y devastando todo a su paso. El sonido de la explosión era ensordecedor, un rugido que sacudió la tierra y arrancó raíces de los árboles cercanos. El impacto fue demoledor. Las criaturas que habían osado enfrentarse al grupo fueron consumidas por la luz, desintegrándose en un instante. La fuerza del ataque dejó un enorme cráter en el suelo, con restos brillantes del fulgor lunar disipándose lentamente como polvo de estrellas. El campo de batalla todavía vibraba con la energía del ataque previo, pero no había tiempo para descansar. Alexis, con su característica sonrisa confiada, observaba los resultados de la técnica de la luna llena, impresionado. «Oh, como era de esperarse del verdadero líder. Muy impresionante», comentó, con un brillo competitivo en los ojos mientras preparaba su siguiente movimiento. Mientras tanto, Tia afilaba su mirada, ya completamente enfocada en el siguiente paso. Ed se giró hacia ella, sus palabras llenas de urgencia pero también confianza. «Tia, ¿estás lista?», preguntó, sus ojos buscando una confirmación. «Lista, hagámoslo», respondió ella con firmeza, su postura mostrando determinación mientras ajustaba su arco mágico. Alexis se adelantó con un salto ágil, rompiendo ramas mientras aterrizaba sobre una roca. Su voz resonó fuerte y clara, cortando el aire como un látigo. «Ocultarte no te servirá de nada», gritó, señalando con autoridad hacia el horizonte. «Allá, en el árbol más alto». Ed respondió rápidamente. «Entendido», dijo, girando su espada y preparándose para el ataque, mientras los miembros del equipo ajustaban su posición estratégicamente. El grupo estaba sincronizado, como un engranaje perfectamente ajustado. Las ramas crujieron bajo sus pies, pero sus movimientos eran precisos, coordinados. La batalla estaba lejos de terminar, y aunque la noche parecía infinita, el fuego en sus corazones ardía más intensamente que nunca. El aire chisporroteaba con energía, iluminando el campo de batalla con destellos electrizantes que parecían cortar la oscuridad. Tia, con una expresión feroz en su rostro, levantó su brazo con gracia y determinación, canalizando un poder inmenso que se manifestaba a su alrededor en forma de rayos descontrolados. «Tempest Ray», gritó con una voz que resonó como un trueno, cargada de convicción y poder. Su mano, extendida hacia adelante, desató una ráfaga de energía luminosa que se lanzó como una flecha imparable.
La corriente eléctrica serpenteaba y explotaba en un patrón caótico pero hermoso, avanzando hacia los enemigos con una fuerza devastadora. El bosque oscuro se alzaba como una barrera impenetrable, un reino de sombras y peligros que separaba el mundo de los humanos del dominio de los demonios. Las ramas retorcidas se extendían como garras, y el aire estaba cargado de una energía hostil, llena de la presencia de bestias mágicas que acechaban en cada rincón. A menos que seas un héroe, es imposible atravesar este lugar, murmuró Ed en su mente, recordando los relatos que habían advertido sobre la dificultad de esta travesía. Las imágenes del pasado y el futuro se entremezclaban en su mente. Una versión de sí mismo, 10 años en el futuro, llevando a Tía a través de este mismo bosque, utilizando una habilidad prohibida. Era un territorio inexplorado, lleno de criaturas salvajes y despiadadas, un lugar donde pocos se atrevían a pisar. Sin embargo, esa fue una excepción, continuó, con una leve expresión de reflexión. Si alguien intentara cruzar este lugar de manera normal, la dificultad sería más que extraordinaria. El grupo se sentó alrededor de una hoguera improvisada, el suave crepitar de las llamas llenaba el aire mientras intentaban recuperar fuerzas. La luz del fuego iluminaba sus rostros cansados pero determinados, un momento de calma en medio de su arduo viaje. Ah, extraño las comidas caseras de Ed, comentó Tía, suspirando mientras sostenía una taza improvisada entre las manos. Últimamente, todo lo que hemos comido son alimentos enlatados. Alexis, sentado con una postura relajada, respondió con una sonrisa ladeada. Jajaja, cuando regresemos al pueblo, te prepararé la comida más deliciosa, dijo con un tono confiado, aunque sus ojos delataban el cansancio acumulado. Gonzo, apoyado contra un tronco caído, agregó con una risa ronca. La comida deliciosa es suficiente para motivarme, pero cocinar aquí debe ser todo un reto. Ed, siempre atento, miró a Alexis con preocupación. Usaste un movimiento tan grande antes. ¿No estás cansado? Alexis, ¿estás bien?, preguntó, con la seriedad reflejada en su voz. Alexis levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y agotamiento. Aguantaré por ahora, respondió, frotándose la nuca mientras intentaba mantener una apariencia despreocupada. Tía, siempre perspicaz, asintió con suavidad, pero su mirada denotaba que estaba lista para intervenir si Alexis se excedía. Si hemos llegado hasta aquí, deberíamos estar bien, añadió Gonzo, rompiendo el silencio con su tono tranquilizador. Tomemos un descanso ahora que podemos. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros del grupo. Alexis, con una ligera sonrisa, miraba al horizonte, su semblante relajado pero con una chispa de determinación en sus ojos. Está bien, aún no soy muy bueno controlándolo, pero pronto lo dominaré, dijo, su voz tranquila pero segura. Ed, sentado cerca, esbozó una leve sonrisa mientras respondía. Como era de esperarse de ti, después de todo, eres un héroe. Alexis dejó escapar una pequeña risa mientras asentía. Gonzo, que estaba recostado cerca del fuego, dejó escapar un gruñido de aprobación. Tía, que observaba al grupo con una suave sonrisa, tomó la palabra. Pensé que pasarían años antes de que pudiéramos desafiar al mundo demoníaco, pero solo han pasado 6 meses desde que conocimos a Ed, y ya hemos llegado tan lejos. Gonzo, asintiendo lentamente, comentó con su voz grave. Es cierto, aunque, de alguna manera, se siente como si hubiéramos estado juntos mucho más tiempo. El comentario de Gonzo provocó una breve pausa. El grupo reflexionaba sobre lo rápido que se habían formado los lazos que los unían. Ed, sin apartar la mirada del fuego, susurró para sí mismo. 6 meses, en mi opinión. El grupo seguía alrededor de la hoguera, envueltos en una conversación que mezclaba reflexión y camaradería. Gonzo, con su habitual voz profunda, rompió el silencio. Lo que importa no es cuánto tiempo hemos estado juntos, sino la profundidad de lo que hemos compartido, dijo, su mirada fija en el fuego, como si sus palabras cargaran un peso más profundo de lo habitual. Un día juntos vale más que una década separados. Ed, que había estado escuchando en silencio, asintió con una leve sonrisa. Eso es cierto, ahora que Alexis ha obtenido la verdadera espada sagrada, no hay duda de que se ha convertido en la existencia más fuerte de este mundo como héroe, afirmó, sus palabras cargadas de reconocimiento. Gonzo no perdió la oportunidad de añadir su toque característico. Igual que mis músculos, exclamó con una sonrisa amplia, flexionando sus brazos como si eso sellara el punto. Tía no pudo evitar reír suavemente mientras respondía. Agregar a Gonzo y a mí al grupo, y tenemos el mejor equipo de héroes que podríamos desear. Alexis miró a los demás, una expresión tranquila pero pensativa en su rostro. Cumplimos con uno de los requisitos más difíciles, estar juntos como equipo durante más de 6 meses. Ahora, el siguiente paso es enfrentar lo que venga, dijo, con un tono que mezclaba motivación y responsabilidad. En ese momento, Ed levantó una ceja, como si una idea repentina lo invadiera. Entonces, ¿qué hay de mí?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión curiosa. Alexis lo miró, parpadeando un par de veces antes de responder con una sonrisa.
Bueno, quién sabe, dijo, su tono juguetón provocando una carcajada del grupo. La luz del fuego seguía siendo el único vínculo entre el grupo en la vastedad de la noche. Sin embargo, en ese momento de quietud, las palabras de Ed surgieron como un susurro que cargaba un peso mayor. Claro, estamos luchando juntos aquí, comenzó, mirando a Gonzo y Tía con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero mi objetivo es diferente al de todos los demás. Tía lo observó con curiosidad, sosteniendo su taza mientras Gonzo permanecía sentado, relajado pero atento. Ed continuó, su voz más baja pero con una determinación subyacente. No importa lo que haga, no puedo cerrar la brecha entre todos los que se quedan y yo que me voy. Sus palabras dejaron un eco en el aire, mientras sus ojos reflejaban una melancolía profunda. Por un instante, parecía como si estuviera hablando consigo mismo más que con los demás. A veces pienso, no sería tan malo seguir viviendo en este mundo, admitió, dejando escapar un suspiro. Pero mi alma todavía anhela mi hogar. Alexis levantó la mirada, su rostro ahora serio mientras respondía. Eso no es una opción. Incluso después de presenciar todo esto, no puedo imaginar rendirme. Ed lo observó por un momento, su expresión difícil de leer, mientras Gonzo intervenía con una sonrisa confiada. Bueno, solo nos quedan unas millas más por recorrer, dijo, rompiendo la tensión con su habitual tono despreocupado. La hoguera crepitaba con un calor reconfortante mientras las risas del grupo resonaban bajo el cielo estrellado. Gonzo levantó su taza improvisada con entusiasmo, su voz rugió con energía. Por derrotar al rey demonio, exclamó, mientras Tía alzaba su copa al unísono. Sí, respondió Tía, su rostro iluminado por la emoción. Mientras el ambiente festivo continuaba, Ed, siempre con su tono más introspectivo, dejó caer una pregunta que cambió la atmósfera. Por cierto, ¿qué hará cada uno después de derrotar al rey demonio? Preguntó, mirando al grupo con curiosidad. Gonzo soltó una carcajada mientras Alexis sonreía con calma. Sí, supongo que todos tienen cosas que quieren hacer, ¿verdad? Comentó Alexis, echando un vistazo al grupo. Tía, con una mirada brillante y una leve sonrisa, fijó sus ojos en Alexis. Alexis se convertirá en un rey, ¿verdad? Dijo, con un tono travieso pero sincero. Alexis soltó una pequeña risa, aunque un rubor apenas perceptible cruzó su rostro. Bueno, respondió, pero no terminó la frase. Ed, entretanto, estaba sumido en sus propios pensamientos, su mente tratando de hilar un plan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo consigo que me exilien, naturalmente? Murmuró para sí mismo, mientras los demás continuaban charlando. Gonzo, siempre el alma de la fiesta, agregó con una risa. Eso es todo, vas a ponerle alas al castillo real, dijo, provocando risas de Alexis y Tía. El fuego chisporroteaba suavemente mientras las risas y las conversaciones relajadas llenaban el ambiente. Alexis miró a Tía con curiosidad y preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y tú, Tía, qué harás después? Preguntó, su voz serena pero genuinamente interesada. Tía, visiblemente sorprendida por la atención repentina, abrió los ojos como platos. Bueno, dijo, con una ligera vacilación, pero Gonzo rápidamente intervino con una carcajada. Vamos, no te avergüences, exclamó Gonzo, dándole un golpecito amistoso en la espalda que casi la desequilibra. Tía se recompuso y finalmente sonrió con dulzura, mirando hacia las estrellas. Me gustaría viajar por este mundo pacífico, dijo con una voz tranquila pero llena de emoción. El mundo sigue siendo un lugar muy grande, después de todo. Gonzo asintió, con una gran sonrisa en el rostro. Por supuesto, no puedo desaparecer sin avisar. Pero no te preocupes, volveré pronto, añadió, su tono seguro y confiado. Tía, animada por el tema, continuó. Hay tanto que ver y aprender. Podríamos reunirnos todos y compartir recuerdos de nuestros viajes. Tal vez incluso tener un hogar en algún lugar sería agradable. Su entusiasmo era contagioso, y Gonzo soltó una risa alegre. Eso suena divertido, ¿verdad? Gritó, levantando el puño al aire. Alexis se inclinó hacia atrás, observando la escena con una sonrisa. Jajaja, eso es tan propio de ti, Tía, comentó, su tono cálido y relajado. Tía miró a Ed, quien permanecía en silencio, su rostro reflexivo mientras mantenía la mirada fija en el fuego. ¿Y tú, Ed, qué deseas para un futuro en paz? Preguntó, su voz suave pero curiosa. El ambiente alrededor de la hoguera seguía cálido y relajado. Ed alzó su taza, una sonrisa tranquila en su rostro mientras hablaba sobre sus planes. Voy a regresar a mi pueblo natal con algunos recuerdos, dijo, su voz serena mientras miraba al fuego. Tía, con los ojos brillando de curiosidad, se inclinó hacia él. El pueblo de Ed, suena interesante. Quiero ir también, exclamó con entusiasmo, mientras su cabello se movía con el viento. Ed sonrió, pero antes de que pudiera responder, Tía continuó, su expresión tornándose más seria. Por favor, dime correctamente, porque si te quedas en silencio y desapareces, no te lo perdonaré. Dijo con un tono acusador, aunque sus ojos reflejaban genuina preocupación.
Ed levantó una ceja, sorprendido por la intensidad de sus palabras. «Eres tan exigente», respondió con un toque de humor, aunque una leve sonrisa cruzaba su rostro. «Podrías al menos compartir detalles de contacto conmigo», añadió, imitando su tono para aliviar la tensión. Gonzo intervino con una carcajada, rompiendo el momento. «Eso es correcto, chico», exclamó, su risa profunda resonando en la noche. Ed, ligeramente divertido, asintió antes de mirar a todos. «Incluso si el grupo se disolviera, somos camaradas que lucharon juntos», afirmó, su tono lleno de sinceridad, mientras su mirada recorría los rostros de sus compañeros. El aire estaba cargado de camaradería, pero también de cierta solemnidad mientras la conversación giraba hacia temas más serios. Alexis, con una expresión que mezclaba humor y determinación, observó al grupo mientras levantaba su taza. «Ese vínculo nunca se romperá», exclamó Gonzo, riendo y alzando el puño en señal de fortaleza. Ed lo miró con una ceja arqueada y una sonrisa irónica. «¿Qué estás haciendo? ¿Te emborrachaste con agua?», preguntó, burlándose ligeramente pero con un tono amigable. Tía, siempre perspicaz, cruzó los brazos mientras miraba a Alexis. «Estás adelantándote demasiado, considerando que todavía no hemos logrado nada», comentó, con un tono que combinaba preocupación y regaño. Alexis bajó la mirada por un momento, su semblante más serio. Luego, levantó la vista, decidido. «Alexis, asegúrate de derrotar al rey demonio, pase lo que pase», dijo Ed, su tono firme mientras sus palabras parecían resonar en la noche. Alexis, sorprendido por la declaración, parpadeó. «¿Qué? ¿Dije eso?», preguntó, con una sonrisa nerviosa mientras se rascaba la cabeza. Ed lo miró con seriedad, pero también con un dejo de confianza en sus palabras. «Por supuesto, no tengo intención de romper mi promesa contigo», respondió Alexis, su mirada fija en Ed, mostrando que estaba comprometido con sus palabras. Tía sonrió suavemente, relajando su postura. «Eso es genial. No, ahora puedes hacer realidad este futuro feliz, ¿verdad?», dijo, con una esperanza silenciosa reflejada en su voz. La noche estaba en calma, pero las palabras que resonaron en el grupo tenían un peso que atravesaba la oscuridad. Alexis se puso de pie con determinación, sus ojos llenos de fuego mientras extendía su puño hacia adelante, como si estuviera jurando en ese momento ante el universo mismo. «Es una promesa, ¿verdad?», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Derrotaremos al rey demonio». Finalmente, levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y confianza en Alexis. «No importa lo que tengas que hacer», respondió, su voz tranquila pero llena de resolución. Ed extendió su puño hacia adelante, su mirada fija en Alexis. Había un brillo en sus ojos que hablaba de determinación y algo más profundo, una mezcla de esperanza y resignación. «Sí, lo prometo», dijo con voz firme, pero suave, como si esas palabras cargaran un peso que solo él entendía por completo. Alexis, sin dudarlo, respondió con el mismo gesto, su propio puño encontrándose con el de Ed. «Definitivamente derrotaré al rey demonio», declaró con una convicción que resonó en el aire. Ed, mientras bajaba lentamente el brazo, dejó escapar un leve suspiro. «Esta es la primera de 100 despedidas que repetiré a partir de ahora», pensó, sus palabras resonando únicamente en su mente. Aunque su exterior se mantenía tranquilo, su corazón cargaba con la melancolía de lo que significaba esa promesa. La quietud de la noche cubría el campamento, rota solo por el susurro del viento y los suaves sonidos de las respiraciones de los que dormían. Ed descansaba apoyado contra un árbol, su espada junto a él, pero su expresión no reflejaba paz. «No seré capaz de ver esto hasta el final esta vez tampoco», pensó, su mirada perdida en la luz de la luna. Sus palabras internas estaban cargadas de una mezcla de resignación y esperanza. Miró al horizonte, como si buscara algo más allá de lo visible. «Por eso, haré todo lo que esté en mi poder para alcanzar el final, para que no tenga arrepentimientos». Dentro de la tienda, Gonzo roncaba con fuerza, ajeno al peso emocional que cargaba su compañero. Sin embargo, en un momento, sus ojos se abrieron lentamente, su mirada fija en la tela que colgaba sobre él. «Creer», murmuró en voz baja, aunque no estaba claro si lo hacía consciente o aún atrapado en los vestigios de un sueño. «Creer que hay algo más allá de esto», susurró finalmente, su tono grave pero reflexivo. La brisa nocturna soplaba suavemente mientras Alexis, sentado junto al fuego casi extinguido, levantaba la vista al escuchar los pasos firmes de Gonzo acercándose. «Yo me encargo ahora, deberías descansar un poco», dijo Gonzo con voz grave pero amable, cruzando los brazos mientras observaba al joven. Alexis asintió ligeramente, pero antes de moverse, levantó la mirada hacia Gonzo. «¿Cómo está tía?», preguntó, su tono tranquilo pero lleno de preocupación. Gonzo sonrió levemente. «Está durmiendo normalmente. ¿Ocurre algo?», respondió, aunque un leve destello de incertidumbre cruzó su mirada. Alexis exhaló, relajando un poco los hombros. «Ya veo», murmuró, desviando la vista hacia el cielo estrellado. Gonzo frunció ligeramente el ceño, notando algo inusual en el comportamiento de Alexis.
Dio un paso adelante, inclinándose un poco. «Chico», preguntó, su tono ahora más serio, esperando alguna explicación. Alexis giró lentamente su rostro hacia Gonzo, pero su expresión permaneció ensombrecida por la luz tenue de la noche. «¿Puedo pedirte algo?», dijo, su voz apenas un susurro pero cargada de intención. El silencio llenó el espacio entre ellos mientras Gonzo lo miraba fijamente, esperando a que continuara. Pero antes de que pudiera decir más, Ed abrió la puerta de la tienda, su rostro serio como siempre, aunque había un brillo peculiar en sus ojos. «No albergaré más dudas ni remordimientos. Haré lo que sea necesario para acabar con cualquier preocupación persistente», pensó Ed, su determinación reflejada en cada uno de sus movimientos. La tensión en el aire era palpable mientras el grupo avanzaba a toda velocidad, sus pasos resonando contra el suelo con una determinación que se reflejaba en cada movimiento. Ed lideraba el camino, su mirada fija en el horizonte. «Este es mi último trabajo antes de ser exiliado», pensó, sus labios apretados mientras el viento azotaba su rostro. No había dudas en su mente, solo la certeza de lo que debía hacer. Detrás de él, Alexis, Tia y Gonzo lo seguían sin vacilar. Alexis, con su mirada llena de fuego, exclamó mientras señalaba hacia adelante. «Lo veo, ese es el final del mundo demoníaco». Tia, con un destello de luz rodeando sus manos, gritó con fuerza, su voz resonando en la atmósfera cargada de energía. Entonces, Ed apretó su espada con fuerza, el brillo de su hoja reflejando la luz que emanaba del portal que los esperaba. Su mirada se endureció mientras declaraba con una firmeza implacable: «Abriré el camino». El destello de su arma iluminó el entorno mientras su energía se canalizaba en un solo ataque, rompiendo cualquier barrera que pudiera interponerse. Gonzo, con una risa que denotaba tanto emoción como alivio, añadió: «Nos tomó casi un mes, pero finalmente estamos aquí». La luz de la luna se intensificó, reflejándose en la hoja de Ed mientras se preparaba para ejecutar su ataque definitivo. Su voz resonó con fuerza en el caos del campo de batalla. «Full Moon Scriper, Moonlight Sword», gritó, al tiempo que su espada desataba un arco de luz cegador que atravesó todo a su paso, barriendo con la oscuridad como si nunca hubiera existido. «Con este único golpe», añadió, con una confianza indomable que reverberaba en cada palabra. La explosión de energía fue tan intensa que incluso Alexis y Gonzo, a pesar de su experiencia, tuvieron que retroceder un paso, protegiendo sus ojos del resplandor. Tia, observando desde atrás, no pudo evitar tensarse al ver el impacto masivo del ataque. El suelo tembló y los árboles cercanos se partieron, dejando un rastro de destrucción absoluta. El estruendo del ataque resonó como un trueno en la lejanía. Tia miró la escena con una mezcla de asombro y preocupación, sus ojos reflejaban la magnitud del poder desatado. «Entonces, así resultó todo esto», murmuró, con un suspiro apenas audible que intentaba disfrazar su inquietud. El aire se llenó de una tensión sofocante, y el rugido de las bestias resonó como un eco de muerte en el vasto abismo. Ed avanzó con determinación, sus ojos entrecerrados mientras observaba al enemigo que se alzaba frente a ellos. «Esta es la razón», susurró con voz contenida, el peso de sus palabras llenando el vacío. «Por esto, el grupo del héroe fue aniquilado la primera vez». Delante de ellos, una legión de criaturas infernales se desplegaba en una alineación aterradora. Cada uno de ellos era más monstruoso que el anterior. En el centro, el demonio supremo se erguía con una presencia imponente, sus ojos llameantes irradiando un desprecio absoluto por todo ser viviente. Sus generales, figuras grotescas y deforme, reían entre dientes, como si saborearan la inevitable masacre. Tia tragó saliva, sus manos aferrándose a su báculo con fuerza mientras su mirada barría al enemigo. Gonzo tensó sus músculos, dejando escapar un gruñido bajo. «Esos demonios no son simples adversarios», dijo Alexis, con su voz más grave de lo habitual, mientras desenfundaba su espada sagrada. Una chispa de luz intentaba brillar en su hoja, pero incluso esa esperanza parecía vacilar frente a las sombras que los envolvían. La atmósfera estaba impregnada de una oscuridad sofocante. El silencio se rompió con una voz profunda y retorcida que resonó desde lo más profundo de las filas enemigas. «Bienvenidos», la figura central, el demonio supremo, se adelantó con una sonrisa maliciosa que destilaba puro desprecio. «Fufufu, he estado esperando este momento». Ed no desvió la mirada, su rostro mostraba una determinación fría y calculada. Gonzo, detrás de él, tensaba sus músculos como un león listo para atacar, mientras Alexis inclinaba ligeramente la cabeza, su expresión oculta bajo una sombra. Tia, aunque contenía el miedo, mantenía su postura firme, aferrándose a su báculo con fuerza. Frente a ellos, el demonio supremo dejó escapar una carcajada que resonó como un trueno, mientras pronunciaba lentamente: «El héroe y sus compañeros». Gonzo avanzó con pasos firmes, su imponente figura liderando el enfrentamiento contra el grupo de demonios que se aproximaban como una avalancha. Su rugido resonó como un trueno, cargado de pura determinación. «Eso es correcto, déjenlo en nuestras manos», gritó, mostrando una confianza inquebrantable mientras apretaba sus puños con fuerza. Ed, Tia y Alexis se detuvieron unos pasos atrás, sus ojos fijos en la escena.
La determinación de Gonzo era un faro que iluminaba el campo de batalla. Los músculos de su espalda se tensaron mientras se lanzaba directamente contra la primera línea de los enemigos, abriéndose paso con una fuerza descomunal. ¡Ah, chachachache! El rugido de Gonzo no era solo un grito de batalla, sino una declaración de desafío contra las hordas demoníacas. Tía Lunarte avanzó con decisión, su mirada llena de determinación mientras su báculo comenzaba a brillar con un fulgor etéreo. Su voz resonó, invocando una magia antigua y poderosa que parecía vibrar con la misma esencia de la tierra. Recolectando la tierra para moldearla, como la luna creciente quebrando las grandes rocas. Murmuró, sus palabras cargadas de poder. Del suelo emergió un destello de luz solidificada, moldeándose en afiladas formas que parecían los colmillos de un espíritu ancestral. La energía mágica se concentró, condensándose en 4 picos letales que perforaron con precisión letal las líneas de los demonios enemigos. «Manifiéstate bajo el nombre de Lunartia», gritó con fuerza, su báculo liberando una explosión de energía que sacudió el campo de batalla. Tía levantó su báculo con una precisión milimétrica, su mirada se endureció mientras sus ojos brillaban con la intensidad de su magia. La energía alrededor de ella se condensó, un aura vibrante que incluso los demonios sintieron como una amenaza inminente. «Earthtoon», exclamó con una voz llena de autoridad, mientras un sello mágico relucía bajo sus pies. Gonzo, que estaba luchando en las líneas frontales, observó impresionado cómo los picos cambiaban el rumbo de la pelea. «Eso sí que es poder», tía, gritó con una sonrisa de admiración mientras derribaba a un demonio con su enorme hacha. Ed, a cierta distancia, observaba cuidadosamente el impacto del hechizo. Su mente analizaba cada movimiento, cada resultado, mientras murmuraba para sí mismo. «Esa técnica es devastadora, pero también agotadora. Tía no puede sostener este ritmo mucho más tiempo». El comandante demonio, Gurahisu, alzó su voz, resonando por todo el campo de batalla. Su tono era feroz, casi desesperado, mientras agitaba su brazo señalando hacia adelante. «Avancen, no escatimen sus vidas, usen sus propios cuerpos para debilitar el poder del enemigo», rugió con una mezcla de ira y determinación, mientras su mirada se clavaba en la devastación causada por el hechizo de Tía. Los demonios, aunque temerosos, respondieron al llamado de su líder. Avanzaron en masa, lanzándose hacia las lanzas de roca que seguían emergiendo del suelo. Los gritos y el caos inundaron el aire, mientras las filas delanteras eran atravesadas y aplastadas. Un subordinado corrió hacia Gurahisu, su voz temblaba mientras gritaba. «Gurahisu-sama, la magia de esa elfa es mucho más fuerte de lo que imaginamos. No importa lo que hagamos, no podemos derrotarla». Gurahisu apretó los dientes, su frustración evidente mientras observaba a sus soldados caer uno tras otro. Su mirada se desvió hacia la barrera mágica que protegía a los héroes. «La magia defensiva del enemigo es demasiado fuerte. Nuestros ataques no están penetrando», murmuró para sí mismo, sus ojos llenos de rabia e impotencia. Mientras tanto, Ed, desde la retaguardia, analizaba los movimientos del enemigo. Su semblante permanecía tranquilo, pero sus pensamientos eran una tormenta de estrategias. Sabía que este era solo el comienzo de una batalla mucho más larga y ardua. «Están desesperados. Si seguimos presionando, no podrán mantener este nivel de sacrificio por mucho más tiempo», murmuró, ajustando su espada mientras miraba a Tía, quien sostenía firmemente su báculo. Su magia seguía siendo el pilar de su ventaja en esta batalla. Gonzo avanza con pasos firmes, su cuerpo tenso y sus músculos al límite mientras observa el caos a su alrededor. Su voz truena entre los gritos y el estruendo del campo de batalla. «¿Por qué? ¿Por qué su defensa es tan fuerte?», gruñe, sus ojos recorriendo la barrera mágica que los protege. El sudor corre por su frente mientras evalúa la situación. La frustración se hace evidente en su rostro. «Esto no es lo que dijeron. Incluso la elfa está lanzando hechizos tan poderosos repetidamente». Su voz refleja incredulidad mientras ve cómo los picos de roca continúan emergiendo sin descanso. Desde la retaguardia, un demonio de alto rango observa la escena, su sonrisa torcida llena de incertidumbre. «¿Por qué su magia no se agota?», murmura, apretando los dientes mientras contempla las estrategias fallidas de sus tropas. El demonio de cuernos alza su voz en un rugido que retumba por todo el campo de batalla. Su grito invoca un nombre que provoca escalofríos incluso en los más valientes. «Ven, Jormungandr, derrumba su terreno», brama, su figura imponente rodeada por un aura de caos y destrucción. El suelo comienza a temblar, grietas profundas surgen bajo los pies de los héroes, desmoronando la estabilidad del campo. Los escombros vuelan en todas direcciones, y el eco del impacto resuena como un tambor de guerra. Ed fija su mirada al frente, sus ojos reflejan la creciente gravedad de la situación. «¿Qué demonios?», murmura, mientras su pie retrocede instintivamente para encontrar una superficie firme. Alexis y Gonzo, a su lado, preparan sus armas, alertas ante el inminente peligro. El estruendo del suelo partiéndose resuena como un trueno. La tierra cede y se fragmenta en enormes pedazos que caen en un abismo revelado bajo los pies de los combatientes.
El suelo se rompió, exclama Alexis, con los ojos abiertos de par en par mientras intenta recuperar el equilibrio. Gonzo, sorprendido por el movimiento repentino, grita con frustración mientras observa cómo el terreno se convierte en un campo traicionero. ¿Qué demonios está pasando? Es una trampa, grita mientras su mirada se fija en el caos que los rodea. Tía, que flota en el aire con agilidad, lanza una mirada de incredulidad hacia los demonios. ¿Planean destruirnos a todos, incluso a sus propios compañeros?, pregunta, mientras su voz resuena con un matiz de furia y desconcierto. En medio de la caída, el grupo lucha por mantener la compostura. Fragmentos de roca giran alrededor de ellos, mientras un resplandor ominoso ilumina el abismo. Tenemos que volver arriba de alguna forma, exclama Alexis, su voz mezclada con desesperación y determinación, mientras trata de analizar la situación. Un rugido ensordecedor irrumpe en el aire, y de las sombras emerge una criatura colosal. Sus ojos brillan como antorchas infernales, y sus colmillos parecen capaces de destrozar cualquier cosa en su camino. Gonzo observa con incredulidad, mientras su cuerpo rígido refleja el impacto del terror que enfrenta. ¿Qué demonios es esto? Es una maldita serpiente gigante, grita, sin poder apartar la mirada de las fauces que se abren, como un portal hacia la muerte. Una voz profunda y resonante emerge del caos, cortando el aire como una cuchilla. Te encontré, héroe. El grupo avanza lentamente, enfrentándose a la imponente figura que se alza frente a ellos. Bienvenidos, héroe y sus camaradas, dice la criatura con una sonrisa burlona, su voz resonando con un eco que parece hacer temblar el aire. La armada del rey demonio se despliega como un muro infranqueable, bloqueando su camino. Los soldados demoníacos, formados en filas perfectamente organizadas, emanan una energía oscura y opresiva que amenaza con consumir todo a su alrededor. Ed, de pie al frente del grupo, no desvía la mirada. Su postura firme y decidida refleja su determinación, incluso mientras su cuerpo muestra signos de fatiga evidente. Realmente, solo un héroe como tú podría haber llegado tan lejos en el mundo demoníaco, continúa la criatura, inclinándose ligeramente hacia el grupo, como si admirara su valentía antes de arrojarles una advertencia mortal. Pero, puedes enfrentarte a este ejército en tu estado tan agotado. El aire estaba cargado de tensión mientras Alexis rompía el silencio con una sonrisa burlona. Vaya, qué recepción tan lujosa. ¿No creen que están exagerando un poco?, dijo con sarcasmo, mirando a la criatura que los acechaba desde la distancia. Gonzo, junto a él, no pudo evitar soltar una risa profunda, como si la tensión del momento no le afectara. Firmará la firma de todos de manera impecable. ¿Qué tal si grabamos eso en su cuerpo con la espada sagrada?, añadió Alexis, inclinando la cabeza ligeramente hacia Ed, como si buscara provocarlo. Ed, en cambio, permanecía en silencio, con la mirada fija en el enemigo frente a ellos. No necesitaba palabras, su presencia hablaba por sí sola. La criatura ladeó la cabeza, observando al grupo con interés. ¿Eres tú?, preguntó con un tono grave, dejando escapar una sonrisa macabra. La figura demoníaca, con su imponente armadura y cuernos afilados, dio un paso al frente. Resulta que el que acorraló a Sayen, uno de nuestros líderes de alto rango, no fue el héroe, sino un portador de equipaje de cabello negro, dijo, mirando directamente a Ed con un tono de burla y curiosidad. La figura colosal, conocida como Sayen-sama, se adelantó con una mirada que destilaba amenaza. Su enorme cuerpo, adornado con cicatrices y un aura de poder, proyectaba sombras que envolvían al grupo. Es él, gritó una de las criaturas más pequeñas, con una voz cargada de admiración y servidumbre. Gonzo, con los brazos cruzados, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y tensión. ¿Existe este tipo de monstruo?, preguntó, rompiendo el silencio. Su tono no ocultaba la incredulidad ante la presencia de Sayen. Ed, a su lado, permanecía en calma, pero sus ojos estaban fijos en cada movimiento del enemigo. Alexis, en cambio, sonrió con una mezcla de ironía y desafío. La lección que he aprendido aquí es que, sin importar cuán débiles puedan parecer, debemos eliminarlos con absoluta certeza y fuerza, dijo, mientras una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Sayen respondió con una carcajada grave, su voz resonando como un eco que parecía vibrar en los huesos de todos. Entonces dices que, si te quedas, dejarán ir a los demás. Alexis continuó, desafiando al monstruo con palabras afiladas, pero su tono burlón ocultaba una astucia peligrosa. Sayen bajó la cabeza levemente, su mirada cargada de amenaza. Los terminaré a todos aquí, con todo el poder del ejército del señor demonio, declaró, mientras una aura oscura comenzaba a emanar de su cuerpo, extendiéndose como un manto que cubría el campo de batalla. La mirada de Alexis se endurece, y sus labios se curvan en una media sonrisa, casi burlona, mientras se dirige al imponente demonio frente a él. Básicamente, esto significa que para avanzar, primero tendrás que derrotarnos, ¿cierto?, dice con un tono casual, como si el enfrentamiento fuera una mera formalidad. Tía, a su lado, suspira y comenta con un deje de sarcasmo, sus ojos rodando hacia el cielo. De verdad era necesario confirmarlo.
Parece que los demonios son increíblemente estúpidos cuando hablan de cosas sin sentido con ese aire de superioridad. La ira del demonio se hace palpable, y su rostro se deforma en una mueca grotesca mientras lanza una amenaza cargada de odio. Los mataré a todos, gruñe, su voz resonando como un trueno, mientras una energía oscura comienza a emanar de su cuerpo, envolviendo el campo de batalla en un aura de pura maldad. El demonio líder, con un rugido desgarrador, alza su voz sobre el campo de batalla. Mátenlos, ataquen todos de una vez. Grita con furia, sus palabras resonando como un trueno, cargadas de odio y desesperación. El aire se llena de un clamor ensordecedor mientras las hordas demoníacas cargan en masa. Sus armas relucen bajo la luz tenue del ambiente, y sus gritos de guerra crean un eco intimidante. Alexis, en el frente del grupo, aprieta con fuerza la empuñadura de su espada mientras observa la oleada de enemigos que se aproxima. Esto es exactamente lo que esperaba, murmura para sí mismo, con una sonrisa decidida, antes de asumir una postura defensiva. Gonzo lanza un grito desafiante, golpeando su pecho como un guerrero indomable. Que vengan, les mostraremos lo que podemos hacer, ruge, su voz imponente rivalizando con el estruendo de los demonios. Tía, más calmada pero igual de concentrada, comienza a conjurar un hechizo, sus palabras cargadas de poder mágico mientras sus ojos brillan intensamente. Alexis sostiene su espada con determinación, una chispa de emoción cruzando por sus ojos. Eso es fácil, acabemos con ellos en un abrir y cerrar de ojos, declara con una sonrisa confiada, mientras su energía comienza a emanar como una llama intensa. Tía, a su lado, lo observa con preocupación pero también con firmeza. Sujeta su propia arma y le advierte en un tono sereno pero serio. Alexis, no deberías excederte, de acuerdo, aún nos queda el señor demonio después de esto. Sus palabras son un recordatorio lleno de lógica, pero también de cuidado por su compañero. Alexis asiente brevemente, aunque su sonrisa traviesa no desaparece del todo. Tía, con un destello de luz en su mirada, toma posición, lista para enfrentarse a lo que venga, su confianza en el equipo inquebrantable. El impacto del gigantesco dragón contra el suelo hace temblar la tierra, esparciendo rocas y polvo por todos lados. La fuerza del choque es abrumadora, y el rugido de la criatura retumba como un trueno, anunciando la devastación. Ah, esto es imposible, vamos a estrellarnos, grita Alexis, su voz cargada de desesperación mientras intenta mantener el equilibrio en medio del caos. Sus ojos se llenan de tensión al evaluar la magnitud del desastre. Ed, manteniéndose firme a pesar del desorden, lanza una orden rápida y decisiva. Tía, protégelos con magia de viento. El polvo comienza a sentarse mientras Alexis se inclina hacia adelante, tosiendo con fuerza, intentando recuperar el aliento. Funcionó, pregunta entre jadeos, levantando la vista hacia el enorme cuerpo del dragón, ahora inerte sobre el suelo. Sus palabras llevan una mezcla de alivio y duda. Tía sonríe con una leve mueca de cansancio, limpiándose el sudor de la frente. Estuvo cerca, pero lo logré. Qué bueno que llegamos a tiempo, comenta Ed, con un tono calmado pero agradecido. Como era de esperarse de ti, tía, hiciste un gran trabajo, le dedica una mirada de aprobación, lo que provoca un leve rubor en sus mejillas. Alexis, siempre práctico, extiende una botella hacia ella. Debes haber usado mucha magia, ¿verdad? Toma esto. Gracias, responde ella con una sonrisa mientras acepta el frasco y comienza a beber. Su postura denota fatiga, pero sus ojos brillan con satisfacción. Ed observa el terreno frente a ellos y comenta, con un ligero tono reflexivo, parece que hemos llegado. Aunque no es exactamente como lo planeamos. Alexis se gira hacia Gonzo, quien está recuperándose tras el intenso combate, todavía riéndose con confianza. Gonzo-sama, por favor, recupera también tu poder mágico, dice con una mezcla de seriedad y urgencia. Este daño no afectará a mis músculos, exclama Gonzo, soltando una carcajada que resuena en el aire, demostrando su inquebrantable fortaleza. El grupo avanza lentamente, sus pasos resonando en el suelo de piedra mientras la luz tenue del portal iluminaba el camino hacia adelante. La atmósfera se siente pesada, cargada con una energía que eriza la piel. Finalmente, de aquí en adelante, comenta Ed con un tono serio, su mirada fija en las imponentes puertas frente a ellos. Es el verdadero mundo demoníaco. Gonzo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, observa el portal. Su postura firme contrasta con la inquietud que claramente percibía. Pero entrar directamente así es arriesgado, ¿no creen? Dice Tía, rompiendo el silencio. Su voz refleja una mezcla de preocupación y precaución mientras mira a los demás. Sus manos sujetan con fuerza su báculo, lista para cualquier eventualidad. Alexis da un paso adelante, su espada descansando en su cintura. Tal vez lo sea, responde con una leve sonrisa confiada. Pero hemos llegado hasta aquí, y retroceder no es una opción. Ed asiente ligeramente, ajustando su espada en la espalda. Es cierto, sabíamos desde el principio que no sería fácil. Sigamos adelante con cuidado. El grupo se detiene sobre una amplia extensión de terreno desolado.
La tensión en el aire es palpable mientras observan el horizonte, donde una masa de sombras parece moverse inquieta. No podemos avanzar dejando eso solo, dice Ed, su tono firme mientras sus ojos se fijan en la amenaza distante. Exactamente, responde Alexis, cruzando los brazos con una expresión seria. Pero si enfrentamos a tantos de ellos. Tía toma un paso hacia adelante, su voz cargada de preocupación. Incluso con toda nuestra fuerza, será difícil, ¿verdad? Pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Sus dedos aprietan el báculo, mostrando su nerviosismo. Acabamos de pasar, pero si dejamos ese ejército ahí, añade Gonzo, su voz grave y profunda resonando como un eco. Nos atacarán por ambos lados. El silencio cae por un momento mientras el grupo considera sus opciones, la inmensidad de la situación pesando sobre ellos. Ed rompe el silencio, su voz adquiriendo un tono más personal. Gracias, de verdad, estoy profundamente agradecido de que hayan luchado a mi lado hasta ahora. Sus palabras cargadas de sinceridad hacen que todos lo miren, sus expresiones suavizándose ligeramente. Así que quiero pedirles algo, continúa Ed, volviéndose hacia ellos con determinación en sus ojos. Por favor, escuchen lo que tengo que decir. Ed se encuentra frente al grupo, su postura refleja una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La luz tenue del horizonte resalta el filo de su espada, como un recordatorio de los innumerables desafíos que enfrentaron juntos. A diferencia de mí, que soy un héroe, comienza Ed, su voz baja pero cargada de sinceridad. Ustedes tienen el derecho de vivir sus propias vidas. Pausa un momento, dejando que sus palabras se asienten en sus compañeros. La mirada de Gonzo se endurece, mientras que Tía baja ligeramente la cabeza, reflexiva. No hay garantías de que podamos regresar si seguimos adelante, añade Ed, girándose ligeramente para observarlos. Su mirada se pierde por un momento en el oscuro camino frente a ellos. Este lugar es una zona de muerte. Las palabras parecen pesar en el aire, pero no muestran miedo, solo la realidad cruda de lo que están enfrentando. Retroceder aquí también es una opción, admite Ed, su tono cálido, casi como un permiso para liberar cualquier carga de culpa. Les prometo que nunca los culparé por ello. Sus ojos se posan en cada uno de ellos, capturando sus expresiones. Alexis, con una ligera sonrisa desafiante. Gonzo, con su semblante firme como una roca, y Tía, quien lo mira con una mezcla de preocupación y determinación. Finalmente, Ed respira profundamente antes de formular la pregunta que define el momento, aún así. Lucharán a mi lado hasta el final. Ed observa en silencio, dejando que sus palabras previas sean respondidas con acciones. Su mirada se cruza con la de Alexis, quien sonríe con una mezcla de confianza y orgullo. Entiendo, estás preguntando esto aquí, comenta Alexis, con un tono despreocupado, pero su mirada muestra determinación. Ed, esta debe ser tu manera de confirmar nuestra resolución. Esta es tu determinación y orgullo. Ed asiente ligeramente, reconociendo las palabras de Alexis. Mientras tanto, Tía, con los brazos cruzados y un leve rubor en su rostro, interviene con firmeza. Es obvio que iremos juntos, exclama, su tono decidido, aunque una leve sonrisa se dibuja en su rostro al observar a Ed. Desde el fondo, Gonzo, siempre enérgico, golpea su pecho con fuerza y deja escapar un grito. Claro que sí, mis músculos no se detienen, ni siquiera un héroe podría detenerlos, declara, su risa resonando mientras flexiona los brazos en un gesto exagerado. La tensión del momento se diluye levemente con la energía de Gonzo, pero el compromiso de todos queda claro. Ed permite que una ligera sonrisa cruce su rostro mientras murmura para sí mismo. Alexis, Tía, Gonzo, gracias. Alexis baja ligeramente la cabeza, su cabello cubriendo parte de su rostro mientras una tenue risa escapa de sus labios. Es un alivio, saber que ustedes estarán bien sin mí, murmura, su tono sarcástico mezclado con una genuina melancolía que se siente en el aire. Tía, sin embargo, lo observa con preocupación. Sus ojos reflejan una mezcla de confusión y tristeza mientras intenta encontrar las palabras adecuadas. Está bien. Estoy segura de que podremos manejarlo, pero su voz tiembla, revelando sus verdaderos sentimientos. Gonzo cruza los brazos, frunciendo el ceño mientras asiente con una expresión seria, aunque su postura rígida delata cierta incomodidad ante las palabras de Alexis. Ed, por su parte, permanece en silencio, su mirada fija en la figura de Alexis, quien finalmente levanta la cabeza con una sonrisa que parece dividirse entre resolución y desafío. Lo siento, pero no lo haré, declara, sus palabras rompiendo cualquier duda en el ambiente. Los ojos de Ed se abren ligeramente, un destello de asombro atravesando su expresión mientras las palabras de Alexis parecen resonar en el aire. La determinación de Alexis queda clara, un fuego que arde en su interior mientras sonríe con calma, preparándose para lo que venga. Sigamos adelante, piensa Ed, su resolución ahora más firme que nunca, mientras la escena queda suspendida, prometiendo desafíos aún mayores. Un rugido ensordecedor reverbera mientras la gigantesca mano de tierra emerge del abismo, desgarrando el suelo con una fuerza primordial. Earthly Arm, grita Tía, su voz cargada de poder mientras canaliza su magia.
sus ojos brillan intensamente, reflejando la energía que fluye a través de ella. Todos, agárrense de algo, advierte Ed con una mezcla de urgencia y determinación, sus palabras perforando el estruendo a su alrededor. Su espada destella mientras se prepara para cualquier eventualidad. Alexis observa la escena con asombro, su respiración contenida al comprender el alcance del hechizo de Tia. Es un punto de inflexión, susurra para sí mismo, sus pensamientos resonando con una mezcla de esperanza y duda. El rugido de la gigantesca mano de tierra resonó mientras descendía con fuerza sobre el campo de batalla, creando ondas de choque que sacudieron el terreno. Los enemigos retrocedieron, desconcertados ante la imponente creación mágica. Tia, gritó con preocupación mientras sus ojos buscaban a la elfa entre el caos. Con un gesto firme, Tia extendió su mano, controlando con precisión el hechizo. Su expresión era decidida, y su voz resonó con calma. Está bien, aseguró mientras ajustaba la dirección de la magia para mantener al equipo a salvo. Alexis observó la escena con una mezcla de asombro y confianza renovada. Vamos, exclamó, con su espada lista mientras su mirada se fijaba en los enemigos que aún quedaban en pie. La sincronía entre ellos era palpable. La magia de Tia, la estrategia de Ed y la valentía de Alexis formaban una combinación imbatible. La gigantesca mano de tierra permanecía como un símbolo de su determinación, desafiando cualquier obstáculo en su camino. La inmensa mandíbula de la criatura se abre, mostrando dientes afilados como cuchillas, listas para destrozar cualquier cosa en su camino. Pero antes de que pueda atacar, la gigantesca mano de tierra se desploma con una fuerza arrolladora, aplastando sin piedad sobre su cráneo. La bestia se alza en el aire, desplegando su imponente figura mientras su carcajada resonante sacude el ambiente. Ja, ja, ja. Buen intento. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí con eso? Ruge, sus colosales fauces abiertas como si el mismo cielo pudiera ser devorado por ellas. Desde las alturas, sus ojos llenos de una oscura malevolencia se fijan en la muralla defensiva que se encuentra frente a ella. Me tragaré toda esta muralla defensiva. Con esto, declara con una voz cargada de arrogancia. En tierra, Ed observa con asombro y preocupación. Nunca pensé que algo tan enorme pudiera volar. Admite, sus palabras teñidas de incredulidad, pero su mente ya trabaja rápidamente, buscando una estrategia. Tia, a su lado, prepara un nuevo hechizo, su energía mágica comenzando a brillar intensamente. No podemos dejar que siga avanzando, dice con determinación, mientras su mirada se cruza con la de Ed, ambos sabiendo que no pueden permitirse fallar. La criatura se mueve de forma imponente, estirando su cuerpo mientras Gonzo la observa con incredulidad. Solo una persona, estamos lejos de estar sorprendidos, ya sabes, gruñe Gonzo con una mezcla de burla y emoción, sus músculos tensándose mientras se prepara para la acción. Alexis, de pie junto a Tia y Ed, observa a la criatura con una expresión calmada pero llena de interés. «Wow, no solo puedes estirarte, también puedes volar», comenta con un tono sarcástico, mientras ajusta su espada al hombro. Ed, con su usual mirada analítica, sonríe levemente. «Eso es práctico», responde, mientras sus ojos recorren la bestia, evaluando sus habilidades y buscando un punto débil. Mientras tanto, Alexis se relaja un momento, apoyándose sobre la empuñadura de su espada. «Bueno, disfrutemos de un buen vuelo y relajémonos», bromea con una sonrisa confiada, sus palabras dirigidas tanto al equipo como a la criatura que enfrenta. Tia lo mira de reojo, manteniendo su compostura mientras sus manos comienzan a brillar con magia. «Qué coincidencia», murmura, al mismo tiempo que Ed asiente con la misma idea en mente. La batalla alcanza un clímax caótico mientras la criatura lucha por mantenerse en pie, sus colmillos crujen bajo el impacto de un golpe preciso. «Cierto», exclama Alexis con una sonrisa confiada, empuñando su espada con fuerza mientras su ataque atraviesa la piel gruesa de la bestia, causando que ésta se retuerza de dolor. Tia, desde la retaguardia, observa la situación con preocupación mientras el cuerpo serpentino de la criatura comienza a enredarse. «No, esto es complicado», grita, intentando calcular la mejor forma de actuar mientras el campo de batalla se vuelve un torbellino de movimiento. Ed mantiene la calma, su voz firme pero urgente. «Oye, vamos en la dirección equivocada. Gira a la izquierda, no un poco más arriba», instruye, sus ojos escudriñando cada movimiento de la criatura en busca de una oportunidad para aprovechar. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.